Y cuando digo político, no es porque me refiero a que las noticias emergieron del ámbito de lo político, sino que es para quienes estamos preocupados de la contingencia, de hacia dónde nos lleva esta crisis, ¿no es cierto? Que iniciamos como un estallido social que puso en cuestión a toda la institucionalidad. ¿En qué momento vamos a empezar a retomar la senda, ¿no es cierto? Porque lo que planteábamos ayer era cómo, y lo hemos planteado esta última semana, digamos, cómo en la medida de tener que tenemos un presidente súper obtuso, súper cerrado, ortodoxo, dicho además por analistas de derecha aquí en este mismo programa, no solamente una mirada de la izquierda, una mirada también de buena parte de la derecha, ese presidente que no escucha, que es algo que ha dicho desde Mario Desbordes, Hugo Herrera, nosotros acá lo tuvimos hace poco, hemos tenido también otro tipo de comentaristas analizando precisamente esa faceta que tiene que ver con el no sentarse a conversar en un momento de crisis institucional, de crisis del Estado. Qué importante es sentarte a conversar con todos los actores. Este presidente no lo hace y toma las medidas además en líneas completamente contrarias. Y por supuesto, la oposición, hay dos, yo diría que siempre hay en todo el escenario político, no solamente en la oposición, tipos de personas que están preocupadas o tipos de liderazgo que están preocupadas efectivamente de articular algo que nos permita salir de la crisis más de fondo, que no nos conduzca a ser un país más pobre, con una democracia más debilitada, como siempre lo hemos dicho. Pero también hay otros liderazgos políticos lo que aquí buscan es llevar agua a sus molinos nomás. Eso más o menos lo tenemos claro, me imagino, y somos capaces de distinguirlo, probablemente con distintas fronteras, pero podemos más o menos distinguir aquello. Y en ese escenario, después de lo que vivimos ayer, en el que además el presidente del Tribunal Constitucional se manda otra joyita, o sea, no el presidente, el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, se manda otra joyita que confirma en realidad que las instituciones están pensando en cualquier cosa y no en el rol que supone que les corresponde antes de entrar a la deliberación respecto del tercer retiro, independiente de la decisión que hayan tomado. Yo creo que el señor Aróstica ya tenía claro lo que iba a votar. Claro. Lo que he podido reportear es que era el mismo proyecto que envió el presidente del requerimiento al Tribunal Constitucional anterior, casi copia y pegado, y le agregaron algunas cosas, nada más que eso. Y eso ya había sido un empate 5-5 Claro, que había dirimido la presidenta del Tribunal Constitucional. Entonces ya Aróstica, él había redactado el escrito que fue finalmente donde explicó de por qué se había aprobado en esa oportunidad, pero se hacía un llamado también a tanto al Congreso como al presidente de la República a que, bueno, se fijaran en otras cosas y no solamente en el tema político, quién presentaba o quién no presentaba la ley. Claro. Yo creo que eso ya estaba resuelto ayer. Me imagino que son 10 personas, deben conversar entre ellas y tenían claro que la votación iba a ir en contra del gobierno. Y lo otro que finalmente, claro, uno puede pensar que esto están actuando políticamente. Lo que pasa es que uno podría pensar, no, es que actuaron acá como deben actuar los jueces, pero no lo han demostrado nunca, o muy pocas veces lo han demostrado, que sea una votación de personas expertas en derecho constitucional y no mirando la política diaria. No, y apegada a tratar de interpretar, porque además las cosas se interpretan de distintas maneras, eso lo entendemos siempre, pero el comentario de Iván Aróstica antes de entrar, lo que confirmó es precisamente que la decisión es política. Cuando dice nos vamos a fijar, no importa qué dice la ley o qué dice, nos vamos a fijar en qué necesita la gente, claro. O sea, perdóname, eso es un juicio político, un pensamiento político respecto de cuál es la postura. Y eso sigue mermando la institucionalidad, sumado a los conflictos internos que tiene el Tribunal Constitucional. Tú bien sabes, y la prensa lo ha varias veces estas últimas semanas también comentado, los líos internos, las peleas internas, cómo incluso las decisiones pueden formar parte más de vendetas políticas. Están cobrando, pues. Efectivamente. Entonces, ayer lo vimos una vez más este presidente cada vez más solo, la institucionalidad cada vez se resquebraja. Y el punto es, ¿qué vamos a hacer para que en algún momento esto, que no tiene que ver con querer ver o no ver al gobierno de Sebastián Piñera terminar, sino que con cómo retomamos la senda para, si eso incluye que salga el presidente de su gobierno, ok, habrá que conversarlo. Y la pregunta hoy a propósito de quién fue ayer trending topic, ¿no es cierto? El colega Sergio Lagos, periodista, porque fue ofendido por una precandidata presidencial tratándole de tonta la pregunta que había hecho respecto de quién asumiría si es que el presidente fuera, por ejemplo, acusado constitucionalmente, tuviera que salir de su cargo. Una pregunta muy pertinente por lo demás, nada de tonta. Pero el punto es, sí, ya lo que voy, es sí, esa es la salida o no, está por verse. Y probablemente hay fuerzas, claro, y probablemente hay fuerzas que hoy las están conversando. El tema es, y lo que a mí me preocupa es cuándo nosotros de verdad vamos a dejar de tocar fondo en esta crisis para empezar a retomar un camino que implica
de nuevo crecer, de nuevo darle gobernabilidad y estabilidad al país, para poder concentrarnos en los temas que hoy son urgentes también, como la recuperación del empleo, como un montón recuperación económica. La recuperación económica, un montón de otras materias que vienen acompañadas además, que vienen acompañándonos en esta crisis a propósito de la pandemia también. Entonces a mí lo que me importa hoy, y es lo que veo en algunas voces y que me gustaría que se fomentara, es necesitamos, y lo conversamos la semana pasada un poco, necesitamos de verdad que las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo. Lleguen a un acuerdo que nos permita, de alguna forma, no sé cuál sería ese acuerdo, no lo tengo, pero de alguna forma empezar de verdad a controlar esta caída libre en la que estamos. Esta caída libre que en lo único que termina, porque además siempre cuando pasa esto, los ricos siguen siendo ricos, es como la pandemia, los ricos se hacen más ricos igual, los poderosos siguen acumulando poder. Lo que pasa con estas crisis es que la ciudadanía se empobrece más y los vulnerables más terminan pagando el pato. Entonces por eso es importante resolver esto y entender tu rol político desde donde te toque estar, en el Congreso, felicitación a todo esto, a Yasna Proboste también, donde sea que te toque estar, aunando esta mirada que nos permita llegar a acuerdos para recobrar la institucionalidad y el camino de salida a esta crisis. Bueno, ayer en Razones Editoriales, para terminar, Marco Moreno conversó con Freddy Stock y dijo que si las últimas 44 semanas que le quedan al presidente Piñera van a ser como la última, no, claro. Dice, el escenario es complejo para la gobernabilidad. Dijo que el presidente Piñera actúa no desde una lógica estratégica, como un estratega, como un político ¿de Estado? Como un político viejo, como un político que tiene experiencia, y eso es lo que uno espera también del presidente Piñera. O sea, es una persona que participó en la política desde los años 80, es una persona con amplia trayectoria, empresario, también senador, presidente de la República 2 veces. Dice, está actuando no de una lógica estratégica, ya que es un especulador con ceguera situacional, dice, y apuntó que la solución está en manos del problema, junto con plantear la necesidad de conversar sobre un término anticipado del mandato del presidente Piñera, en la opinión que tiene el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, que conversó ayer con Freddy Stock. Lo pueden ver ahí en la página de la radio USACH.cl. Es súper importante lo que nos dice, porque efectivamente tenemos un problema con este presidente. Este presidente ha demostrado, desde que se inició la primera crisis, que es la del estallido social, no tener una mirada de Estado que compatibilice con las demandas ciudadanas, que compatibilice con el rol que se necesita para sacar adelante la crisis. Desde el minuto uno, desde los torniquetes. 18 de octubre. No, antes, 14, 15, desde los torniquetes, desde el salto, desde la protesta por los 30 pesos en adelante, solo nos ha hundido más en esta crisis. Pero lo que dice Marco Moreno es fundamental, y es ¿qué rol va a cumplir el presidente? ¿Se va a hacer un lado, como cuando se llegó al acuerdo en el Congreso por el proceso constituyente, fomentado por algunos de los ministros que eran más abiertos a aquello, que es lo que pasa hoy día con Delgado, por ejemplo, con Carla Rubilar, que efectivamente tiene una mirada más de calle? Además, Rodrigo Delgado, siendo UDI, nos dio entrevista, alcalde de Estación Central todavía, diciéndole necesitamos más Estado. O sea, tienen una mirada distinta que la ortodoxia que ha demostrado el presidente. El punto es que no los escucha. Entonces, el tema es, vamos a lograr que este presidente se haga un lado, le dé paso a esta otra mirada política que permita nuevamente articular y llegar a acuerdos con el Congreso y todas las fuerzas políticas para avanzar en soluciones. Eso es fundamental. Y de eso va a depender no solamente si el presidente dura o no, sino que cómo van a ser las 44 semanas que indica Marco Moreno. Bueno, son las 12:14, estás en Estación Central de Radio USACH. Recuerda www.radiosach.cl, la 94.5, y en Santiago TV señal 50.